Axel. Ese nombre no me lo olvidaré jamás. Mi nombre es David y les contaré mi anécdota sobre esto. Era el año 2009, yo contaba con 14 años, mi vida era bastante normal, tenía una hermosa familia, hermanas, sobrinos, primos y más, algunas veces habían peleas pero hasta ahí, todo era bastante genial. En mi vida social me iba bien, tenía amigos buenos, personas en las que sí se podían confiar, buenos amigos. Mi círculo social consistía en 2 chicos y 2 chicas. Alan, de 14 años, Marcia de 15, Ezequiel de 15, Clara de 14, y por último, yo. De 14 años. En los estudios nos iba bastante bien, a pesar de algunos problemas que tuvimos con los profesores a mitad de año. Era un martes 20 de agosto de 2009, un día normal como cualquier otro, yo estaba con Ezequiel y Brenda en tiempo de descanso, enfrente al instituto había una plaza y siempre que salíamos al recreo íbamos a esa plaza a perder el tiempo o a hacer los deberes que nos dejaban los profesores. Justo antes de entrar a clases de nuevo, apareció una camioneta con vidrios polarizados, que frenó en la entrada del instituto. De ella bajó un hombre con un chico de unos 15 o 16 años, con la cabeza baja y con ropa oscura. Brenda, Ezequiel y yo nos quedamos viendo bastante extrañados la camioneta con ese chico y ese hombre entrando al instituto. Decidimos entrar para ver qué onda, y vimos cómo entraban estos dos a la dirección. Ezequiel y yo dejamos a Brenda atrás, y le dijimos que buscara a los demás. Ezequiel y yo nos escondimos detrás de la puerta y alcanzamos a escuchar decir que ese chico iba a entrar al instituto. Nosotros nos miramos mutuamente, y nos largamos de ahí. Nos encontramos a los demás, y les contamos lo que habíamos escuchado ahí. Al otro día fuimos todos juntos al instituto, y en la entrada vimos cómo estacionaba la misma camioneta y bajaba a este chico. Otra vez con la cabeza baja y de negro. No me pareció raro, ya que yo era muy de vestirme así, y no me molestaba. Pero como que algo no cuadraba, había algo raro en ese chico y yo lo sabía. Alan me miró y dijo que anteriormente había escuchado cómo la directora estaba hablando con nuestro profesor sobre que iba a entrar un nuevo alumno a la clase, y que seguramente sea ese tal chico que vimos ayer y nuevamente hoy. Se hicieron las 13 horas, el timbre tocó y todos fuimos a clases. La camioneta que trajo a ese chico ya se había ido, y yo no estaba muy concentrado en la clase. En ese momento, nuestro profesor de biología es interrumpido por la directora, que entra repentinamente a hablar con nosotros y con nuestro profesor. Directora. Alumnos, quiero decirles que hoy, 21 de agosto, un nuevo alumno entrará a esta clase con ustedes. Su nombre es Axel, y espero que lo reciban con mucha alegría y sean buenos compañeros con él. En ese momento, Axel entra muy rápidamente y sin decir ni una sola palabra. Se sentó junto a Ezequiel y se sacó la capucha que tenía puesta. Bueno, espero que sean muy buenos amigos. La directora se fue y la clase reanudó. Nuestro profesor comienza a preguntarle a Axel cuántos años tiene, de qué instituto viene y las típicas preguntas que le hacen a un chico nuevo que entra a mitad de año. Axel hablaba de una forma rara, no sé cómo explicarlo, era como una voz muy nerviosa y con algunos tonos depresivos, no lo sé, es difícil de explicar. Pasó el tiempo y la clase terminó normalmente, salimos con los chicos y fuimos a la plaza a pasar el rato hasta la próxima clase. Miramos a la entrada del instituto y vimos a ese tal Axel sentado mirando a la nada, mientras todos pasaban a su alrededor. Clara nos empezó a decir que podríamos implementarlo al grupo, que sea nuestro amigo y salir con él como nosotros lo hacemos los fines de semana. Todos opinaron positivamente menos Ezequiel y yo. Ahora que lo pienso seguramente sí fui un poco egoísta, pero al final sí tuve razón. Era la opinión positiva de 3 personas, contra la opinión negativa de 2. Discutimos un poco por esto, ya que Clara y los demás sí querían unir a Axel al grupo, pero yo sabía que había algo malo en ese chico, pero Ezequiel no, él solo estaba de mi lado porque éramos amigos desde primer año. Fuimos a la siguiente clase, estuvimos un poco separados en el grupo, pero se notaban mucho las ganas de hablar que teníamos. Llegó un momento en el cual Clara le habló a Axel, parecía que el idiota no entendía una mierda del trabajo que nos habían puesto, así que ella decidió ayudarlo como una buena compañera, sarcásticamente hablando. Lo que me hizo enfurecer más fue que cada vez que le hablaba nos miraba a Ezequiel y a mí, como que lo hacía a propósito para hacerme enojar. Después de esa situación no volví a hablarle a Clara, me sentí un poco mal por haberlo hecho, y se notaba que Clara también estaba bastante mal, pero era demasiado orgulloso, aunque en este momento me arrepiento de haberlo sido. Pasaron los días y veía que Axel y Clara estaban cada vez más pegados, no sé cómo ni cuándo, pero forjaron un lazo de amistad bastante grande.
Veía que Clara se sentaba con él en clase y alejada de nuestro grupo. Alan y Marcia nos comentaban que hasta les empezó a caer mal Axel, y que por algunos comportamientos que tenía les hacía tener un poco de temor hacia él. Nos dijeron que hasta creían que Axel iba a su casa, porque Clara y él venían juntos a clases. Yo no podía entenderlo, se conocieron hace una semana y ya le tiene la misma confianza que nos tenía a nosotros. Eso es realmente estúpido. Intenté hablar con Clara, pero ni siquiera se detuvo para hablar conmigo, simplemente me ignoró y siguió caminando. Esa misma noche, eran ya casi las 11:30, estaba a nada de irme a dormir cuando de repente mi celular empieza a sonar. Lo tomé y me di cuenta que era una llamada de Clara, lo pensé 2 veces y decidí no contestarle, estaba muy enojada con ella por lo que había pasado con ella anteriormente. Dejé el celular arriba de la mesa y proseguí a dormirme, ya que al otro día teníamos una exposición oral. Me desperté a las 3:15 de la madrugada, algo me despertó. Una especie de movimiento brusco, como si algo me hubiera movido agresivamente. Miré hacia mi ventana y vi una sombra parada en medio, pensé que era mi imaginación, pero algo me decía que estaba equivocado. Intenté encender la luz y vi que no había, alguien había bajado la llave y había cortado la corriente eléctrica. Tomé mi celular, prendí la linterna y decidí ir a ver qué demonios era esa cosa que había visto. Fui a la cocina, tomé un cuchillo y salí a investigar. El ambiente estaba frío, hacía mucho frío afuera y eso que aún estábamos en verano. Encontré la caja de fusibles donde estaba la llave e hice que vuelva la corriente eléctrica. En ese momento, alguien me tomó por detrás y me dio la cabeza contra la caja de fusibles, haciendo que quede mareado por unos segundos, que le dieron ventaja para darme un puñetazo y dejarme inconsciente. Desperté en un cuarto oscuro, lo único que se podía ver era la luz de la noche, que dejaba mucho que desear. Pude alcanzar a ver un patio con muy poca luz, hasta que alguien encendió las luces del lugar. Estaba atado a una silla y me di cuenta que estaba en un salón de clases de mi liceo, creo que en el salón de química. Miré a mi alrededor y vi a un tipo encapuchado, con una máscara blanca puesta. Comencé a gritar como loco, pidiendo ayuda como un desquiciado. El tipo se acercó a mí, me tomó del cuello y me dijo que me callara, porque si no me iba a matar lo más pronto posible sin ver antes mi sorpresa. Esa voz grave con esos tonos de locura y depresión, era Axel, no habían dudas. El hijo de puta me tomó del cuello y me dio un puñetazo en la cara que me dejó medio mareado. Le dije que me soltara, que no sea cobarde y que peleara mano a mano, a lo que el pendejo sacó una navaja y me hizo un corte muy grande en el brazo. Le escupí en la cara y le dije que era un cobarde, a lo que él respondió con un sigue insultándome, que cuando te traiga la sorpresa te quedarás callado, maldito pendejo idiota. El hijo de puta sonrió, tomó un cuchillo y salió del salón. Intenté soltarme, traté de buscar una manera de cortar la cuerda o quitármela, pero no podía. En ese momento se escucha el grito de una chica, lo peor que se me pasó por la cabeza era que Clara estaba ahí, y este hijo de puta le estaba haciendo algo. La desesperación me hizo gritar, llorar y patalear, tenía que salvarla, sabía que era ella. Grité y grité, hasta que el bastardo volvió al salón y fue directo hacia mí, justo cuando estaba a punto de llegar, le di una patada en la cara y le quité esa máscara que tenía puesta. Su rostro fue expuesto, y sí, era él, era Axel. El hijo de perra sacó un pedazo de metal oxidado, y fue directo hacia mí, me tiré de la silla y le puse el pie, lo que causó que se cayera encima de una mesa, que rompió y provocó que un líquido se le cayera encima de su rostro, quemándolo y deformándolo por completo. El cobarde comenzó a gritar de dolor, aproveché y tomé el pedazo de metal que había dejado caer y comencé a cortar la cuerda para lograr soltarme. Me levanté y fui a buscar a Clara, cuando la encontré la vi con muchos cortes en los brazos, y un labio un poco hinchado. Comencé a consolarla, y a decirle que todo iba a estar bien, él ya no nos podía hacer nada. Tomé su celular y llamé a la policía, pedí ayuda y proseguí a llamar a Ezequiel. Justo cuando contesta alguien me toma del cuello, me tira al suelo y me da una patada en el estómago. Era el hijo de puta de Axel, tenía su máscara puesta de nuevo y esta vez estaba dispuesto a matarme. Se abalanzó contra mí y comenzó a asfixiarme, sacó de su bolsillo el pedazo de metal oxidado que usé para cortar la cuerda, estaba a punto de asesinarme cuando Clara lo golpeó con un fierro en la cabeza, dejándolo inconsciente. Tomé a Clara y la abracé, me disculpé por todo lo que había pasado y salimos corriendo del lugar.
Estábamos bajando las escaleras cuando empezamos a escuchar las sirenas de la policía, estaban llegando al lugar, estábamos a salvo. Le dije a Clara que vaya adelante mío, por precaución. Estábamos a punto de llegar a la puerta del salón, pudimos ver que la policía estaba llegando al instituto, cuando de repente Axel sale de la dirección y me apuñala en el hombro con una navaja. Clara frenó y me miró, yo le dije que corra y que se salvara, ella tenía que explicarle a la policía lo que pasó. Ella se negó pero yo le dije que lo haga, que yo iba a estar bien. Ella me miró y se fue corriendo, y yo me quedé peleando con el bastardo. Axel me golpeó en la cara y comenzó a asfixiarme, traté de soltarme pero no podía, el hijo de puta era muy fuerte. El cuerpo de Axel cayó encima del mío, lo saqué de encima y vi a un policía apuntando hacia él. Le pedí ayuda al policía y él ayudó a levantarme mientras otros 2 policías entraban a investigar el lugar y llevarse el cadáver muerto de Axel. Cuando salí fui directo a abrazar a Clara, y a lo lejos vi que Ezequiel y los demás venían a ver qué había pasado y si estábamos bien. Las cosas cambiaron en el liceo después de eso, el lugar estuvo a punto de cerrar completamente por todo, Axel fue encerrado en una clínica mental por todo lo que hizo, aunque yo creo que deberían de encerrarlo en la cárcel por todo eso. En cuanto a mí, lo que pasó me dejó un trauma bastante grande, seguí siendo amigo de Clara y los demás, todo esto hizo que Clara y yo nos volviéramos mucho más unidos de lo que éramos antes, hasta creo que me estoy enamorando de ella. Seguí los estudios lo más normal, aunque sinceramente me dan muchos escalofríos pasar por el salón de química después de todo, me traen muy malos recuerdos.